El sol salió en la República Dominicana. Era el 30 de mayo de 1961. Otro día bajo el jefe. El generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Su nombre era un susurro de miedo. Su imagen estaba por todas partes. En cada pared, en cada oficina, sus ojos vigilaban. Durante 31 años, su control se había hecho más fuerte. La nación isleña se sentía como si fuera su finca personal. La gente se movía con cuidado, hablaban en voz baja. La libertad era un sueño olvidado para muchos. El aire mismo parecía pesado con su presencia, un peso constante y sofocante sobre los hombros de todo un pueblo. Trujillo se veía a sí mismo de otra manera. Él era el benefactor de la patria. Había traído orden, progreso. Creía esto con todas sus fuerzas. El país le debía todo, pensaba él. Esta mañana, como todas las mañanas, el sol iluminaba su poder. Brillaba sobre los monumentos construidos en su honor. Relucía en las botas lustradas de sus soldados. Pero la luz no podía alcanzar los rincones más oscuros de su régimen. No podía dejar al descubierto las cámaras de tortura, las desapariciones, el sufrimiento silencioso que se enconaba bajo la superficie de aparente tranquilidad. Este martes empezó como cualquier otro. Sin embargo, no lo era. Corrientes invisibles se movían bajo la superficie tranquila. Unos hombres estaban conspirando. Habían sufrido demasiadas pérdidas. Habían visto demasiada crueldad. Se les había agotado la paciencia. Este día, marcado por rutinas comunes y corrientes, se convertiría en un punto de inflexión. Un día grabado para siempre en la memoria de la nación. El murmullo tranquilo de la mañana guardaba un secreto, una peligrosa promesa de cambio que el mismo Trujillo nunca pudo haber anticipado, cegado por la invencibilidad que él creía tener. Su arreglo personal era un ritual, meticuloso. Sin prisa, escogía su uniforme con cuidado, siempre impecable, planchado a la perfección. Las medallas brillaban en su pecho, cada una un símbolo de su autoridad, de su supuesto valor. Estaba creando una imagen, la imagen de un líder fuerte, un hombre con control absoluto. Esta transformación diaria era parte de la actuación, del personaje que mantenía a una nación cautiva. Pasaba un tiempo considerable asegurándose de que cada detalle estuviera correcto, desde el brillo de sus botas hasta el ángulo de su gorra. El desayuno se servía con precisión. A menudo era una comida sencilla, pero el servicio era impecable. El personal de la casa se movía como fantasmas, silenciosos, eficientes, sus caras cuidadosamente inexpresivas. El miedo era su compañero constante. Cualquier interacción con el generalísimo era breve. Sus órdenes eran ley. Incluso en estos momentos privados, el aura de poder se podía sentir. El tintineo suave de los cubiertos era quizás el sonido más fuerte, un fuerte contraste con el terror silencioso que gobernaba sus movimientos y sus palabras, cuidadosamente elegidas, si es que se pronunciaba alguna. Después del desayuno revisaba informes, montones de ellos. Informes de inteligencia del temido SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, datos económicos, cuidadosamente seleccionados, resúmenes de la vigilancia a presuntos enemigos. Así es como mantenía su control. La información era poder. Revisaba los papeles, su mente ya creando estrategias. Absorbía los detalles, reforzando su creencia de que lo sabía todo, que nadie se atrevía a desafiarlo. Sin embargo, los informes a menudo estaban filtrados, diciéndole lo que sus subordinados pensaban que él quería oír. Su agenda para el día tomaría forma. Había reuniones programadas. Los decretos estaban listos para su firma, quizás una aparición pública más tarde. La enorme maquinaria de la dictadura ya estaba en marcha. Todo giraba en torno a él, sus decisiones, sus caprichos. La República Dominicana era un escenario, y él era su actor principal. Sentía la vibración familiar del poder, la certeza de que este día, como todos los demás, se doblegaría a su voluntad. La idea de una amenaza real era lejana, casi inimaginable en su realidad fortificada. Mientras Trujillo comenzaba su día, otros también se estaban moviendo. Hombres unidos por una esperanza desesperada. Antonio de la Maza era uno de ellos. Su hermano había sido asesinado por el régimen. Amado García Guerrero, conocido como Amadito, un joven teniente de la propia guardia de Trujillo, sentía la vergüenza de servir a un tirano.
Modesto Díaz, Luis Amiá Matió, Antonio Imbert Barrera. Sus nombres se susurraban. Sus motivaciones eran muy personales, nacidas de la pérdida, de la humillación, de un deseo ardiente de una nación libre. Estaban cansados de vivir con miedo, de ver a su país desangrarse. Sus reuniones habían sido clandestinas, realizadas en secreto, bajo los ojos siempre vigilantes de los espías de Trujillo. El riesgo era enorme. Ser descubiertos significaba una muerte segura, y no una muerte rápida. Habían planeado todo meticulosamente. Se consiguieron armas, se contrabandearon, se escondieron, se prepararon carros, se exploraron rutas, cada hombre conocía su papel. Durante meses, incluso años, esta conspiración se había estado gestando. Un cóctel peligroso de valentía y desesperación. Sabían que tenían todas las de perder, pero la alternativa, seguir con la tiranía, era insoportable. En esta mañana en particular, el 30 de mayo, la tensión era casi insoportable para ellos. Se hicieron las últimas revisiones, las armas se limpiaron por última vez. Los nervios estaban de punta, pero una determinación sombría se apoderó de ellos. Llevaban el peso del futuro de su nación. La idea de fracasar era aterradora. Las posibles consecuencias no eran solo personales. Sabían que las represalias de Trujillo serían rápidas y brutales contra cualquiera que estuviera mínimamente relacionado con ellos. Cada conspirador luchaba con sus propios miedos, sus propias razones para ser parte de este pacto mortal. El historiador Bernard Diederik, en su libro Trujillo, La muerte del chivo, escribió sobre los conspiradores. Eran hombres comunes empujados a un acto extraordinario por circunstancias extraordinarias. Su valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. A medida que avanzaba la mañana, sus caminos se acercaban inevitablemente al de Trujillo. Dos corrientes distintas fluían por la ciudad de Santo Domingo, el mundo visible y ordenado del dictador, y el mundo invisible y turbulento de aquellos que buscaban terminar con su reinado. La tarde pasó con su ritmo habitual para el generalísimo. Almorzó. Quizás se permitió una siesta corta, una práctica común con el calor del Caribe. Siguió más trabajo, más papeles que firmar, más decisiones que tomar. Las exigencias de dirigir una dictadura eran implacables, incluso para un hombre que delegaba gran parte del trabajo sucio. Permaneció encerrado en su mundo de autoridad absoluta, su mente ocupada con asuntos de Estado, con mantener su complicada red de control, completamente ignorante de la red que se tejía para él. Más tarde esa tarde, tomó una decisión común para él. Visitaría a su anciana madre, doña Julia Molina Chevalier. Ella vivía en San Cristóbal, su pueblo natal, a un corto viaje en carro desde la capital. Esta era una peregrinación regular, una muestra de devoción filial. Era parte de su rutina, un viaje aparentemente inofensivo. Pero en este día, este viaje en particular sería diferente. Este viaje, por la conocida carretera de la costa, sería el último. El destino no era solo la casa de su madre, sino una cita con el destino. Los preparativos para el viaje fueron sencillos. Prefería su Chevrolet Bel Air azul de 1957 sin blindaje para estos viajes personales. Era menos ostentoso, quizás ofreciendo la ilusión de estar más cerca de la gente. Su chofer de confianza, el capitán Zacarías de la Cruz, conduciría. La seguridad era sorprendentemente ligera. A menudo, viajaba por esta ruta solo con su chofer y quizás un carro de escolta, a veces ninguno. Esto era una prueba de su exceso de confianza suprema, su creencia de que ningún daño podría alcanzarlo nunca, especialmente en este camino tan transitado. Joaquín Balaguer, su presidente títere, reflexionaría más tarde sobre la mentalidad de Trujillo. Balaguer señaló que Trujillo despreciaba las medidas de seguridad excesivas, viéndolas como una señal de debilidad. Creía que su aura de invencibilidad era su mejor protección. Este desdén por la precaución, nacido de décadas de poder incuestionable, lo convirtió en un blanco predecible. Había sobrevivido a tantos enemigos, aplastado tantas conspiraciones, que la idea de un ataque exitoso le parecía casi absurda. Esta arrogancia resultaría ser una grieta fatal en su armadura. Llegó la señal. Trujillo iba camino a San Cristóbal. Para los conspiradores, este era el momento, la culminación de toda su planificación, todo su miedo, toda su esperanza. La adrenalina corrió por sus venas. Ya no había marcha atrás.
Se movieron a sus posiciones. Comenzó la espera. Cada minuto se alargaba como una eternidad. El destino de una nación descansaba sobre sus hombros, en el éxito de su plan desesperado y audaz. Cada nervio estaba tenso, cada sentido agudizado, mientras esperaban la llegada de su objetivo. Habían elegido el lugar con cuidado. Un tramo solitario de la avenida George Washington, hoy conocida como la autopista 30 de Mayo. Estaba cerca de un lugar llamado la Feria Ganadera. El camino estaba oscuro aquí, mal iluminado. Ofrecía cobertura y un elemento de sorpresa. Era una ruta que Trujillo usaba con frecuencia. Conocían sus costumbres. Este conocimiento, obtenido de gente de adentro como Amadito García Guerrero, era crucial. El lugar tenía que ser perfecto para que la emboscada tuviera éxito, incluso contra un dictador con poca seguridad. La emboscada involucraba varios carros, uno para interceptar, otros para bloquear la huida. Cada hombre tenía su papel asignado, su arma lista. Antonio de la Maza, Salvador Estrellas Adalá, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, todos estaban allí, una banda de hermanos unidos por una causa común. Habían hecho un pacto. Llevarían esto hasta el final, costara lo que costara. El riesgo personal era inmenso. El fracaso significaba no solo la muerte, sino la posibilidad de una venganza horrible contra sus familias y cualquiera asociado con ellos. Para Amadito García Guerrero, el momento debió ser especialmente desgarrador. Era teniente del ejército de Trujillo. Tenía acceso. Había proporcionado información vital. Ahora, estaba a punto de participar en el asesinato de su comandante en jefe. El conflicto entre su deber como soldado y su conciencia como patriota debió ser inmenso. Uno puede imaginarlo pensando, como quizás todos ellos lo hicieron, esto es por el futuro, por nuestros hijos, por una República Dominicana libre de miedo. El peso de este acto era casi palpable en el aire húmedo de la noche. Aparecieron luces de carro en la distancia. El Chevrolet de Trujillo se movía a su velocidad habitual. Los conspiradores se tensaron. Era el momento por el que habían vivido y por el que podrían morir. El zumbido normal del motor del carro se hizo más fuerte, un sonido que pronto sería ahogado por los disparos. El teniente Amadito García Guerrero, ubicado en uno de los carros de persecución, reconoció el vehículo. Se dio la señal. La trampa se activó. La noche tranquila estaba a punto de estallar en violencia. El primer carro, conducido por Antonio Inver Barrera, aceleró, con las luces delanteras parpadeando. Comenzó a cerrarle el paso al Chevrolet de Trujillo. Entonces, el estruendo de disparos de armas automáticas rasgó la noche. Las balas de los asesinos impactaron el carro del dictador. Sorpresa, confusión. El capitán Zacarías de la Cruz, el chofer de Trujillo, dio un viraje brusco. Fue herido en la primera ráfaga de disparos. Por primera vez en 31 años, Rafael Trujillo no tenía el control. Era vulnerable. Estaba bajo ataque. El mundo de invencibilidad cuidadosamente construido se hizo añicos en un instante. A pesar de estar herido, Trujillo reaccionó. Después de todo, era un soldado. Se dice que le gritó a su chofer, «Para el carro, vamos a pelear». El Chevrolet frenó con un chirrido. Trujillo agarró su pistola. Abrió la puerta de golpe y salió a la oscuridad, listo para enfrentar a sus atacantes. Su legendaria valentía, su orgullo feroz, quedaron a la vista de todos. Él respondió disparando. La noche estalló en un tiroteo desesperado. Los fogonazos de los disparos iluminaban la oscuridad. El aire se llenó con el olor a pólvora y los gritos de hombres enfrascados en un combate mortal. Antonio de la Maza, uno de los conspiradores clave, contó más tarde la ferocidad de la pelea. Se dice que dijo, salió del carro y nos disparó. Era un hombre valiente, incluso entonces, luchó. Trujillo, incluso con más de 60 años, era un oponente formidable. Pero lo superaban en número. Estaba expuesto. Los conspiradores siguieron con su ataque, las balas volando desde múltiples direcciones. El generalísimo, que había ordenado tantas muertes, ahora luchaba por su propia vida en un tramo solitario de la carretera. El cazador se había convertido en la presa. El intercambio de disparos fue breve pero brutal. Luego, los disparos mortales dieron en el blanco. Rafael Leónidas Trujillo Molina, el jefe, el benefactor, cayó al suelo. Yacía sangrando sobre el asfalto de la carretera que tantas veces había recorrido. El hombre que parecía inmortal estaba muerto. Los conspiradores se acercaron con cautela.
Tenían que estar seguros. La enormidad de su acto comenzó a calar en ellos. Habían matado al tirano. 31 años de dictadura terminaron en esos pocos momentos violentos. Su plan había sido llevarse el cuerpo como prueba, anunciar su muerte y provocar un levantamiento. Pero las cosas salieron mal. Algunos conspiradores resultaron heridos. En la confusión y la oscuridad, y con el chofer de Trujillo habiendo escapado, el pánico comenzó a cundir. Lograron meter el cuerpo de Trujillo en el baúl de uno de sus carros, pero el plan inicial comenzó a deshacerse. La planificación meticulosa chocó ahora con la caótica realidad de lo que vino después. Sabían que se les acababa el tiempo antes de que el régimen reaccionara con toda su fuerza. El capitán Zacarías de la Cruz, aunque gravemente herido, logró escapar de la escena. Llegó a un puesto de control militar y dio la alarma. «Mataron al jefe», dijo con dificultad. La noticia corrió como pólvora por los niveles más altos del régimen de Trujillo. Incredulidad, conmoción, luego miedo e ira. La maquinaria del Estado, tanto tiempo leal a un solo hombre, comenzó a moverse, no para gobernar, sino para vengar. Los primeros susurros de la muerte del dictador comenzaron a circular entre una población aterrorizada. La familia Trujillo, especialmente su hijo Ramfis, que estaba en París, pronto se enteraría del asesinato. Ramfis era conocido por su crueldad, un rasgo heredado y aumentado de su padre. Su regreso a la República Dominicana marcaría el inicio de un período de represalias horribles. Los conspiradores lo sabían. El futuro inmediato era aterradoramente incierto. Aunque el tirano estaba muerto, la tiranía aún no había terminado. Una nación contuvo el aliento, atrapada entre el final de una pesadilla y el posible comienzo de otra. Lo que siguió inmediatamente fue caos y terror. El régimen, aunque sin cabeza, contraatacó con furia salvaje. Comenzó una cacería humana brutal para encontrar a los conspiradores. Muchos fueron capturados, torturados y asesinados. Sus familias sufrieron destinos horribles. Sin embargo, en medio del miedo, una pequeña y frágil chispa de esperanza parpadeó. El dictador que parecía imposible de matar estaba muerto. La noticia, aunque reprimida, se filtró lentamente en la conciencia pública. Para muchos, era demasiado pronto para celebrar. La sombra del monstruo todavía era grande, y sus esbirros seguían activos. La importancia histórica del 30 de mayo de 1961 no se puede exagerar. Marcó el fin de una de las dictaduras más largas y brutales de la historia de América Latina. 31 años de poder absoluto, de miedo, de culto a la personalidad, desaparecieron en una ráfaga de disparos. El asesinato, llevado a cabo por un pequeño grupo de hombres valientes, fue el catalizador de un cambio profundo. Sumergió a la República Dominicana en un período de inestabilidad, pero también abrió la puerta, aunque fuera tímidamente, a la posibilidad de la democracia y la libertad. A menudo pienso en esa época, la época de las mariposas, y el inmenso coraje que se necesitó para enfrentar a semejante monstruo. Su muerte fue como la caída de una ceiba monstruosa cuyas raíces habían estrangulado la vida de la nación. Pero la tierra debajo todavía estaba envenenada por años de terror y corrupción. La transición sería dolorosa y larga. Como señaló un historiador, la muerte de Trujillo no transformó mágicamente a la República Dominicana, pero hizo posible la transformación. La larga sombra de su gobierno tardaría décadas en desaparecer. La mayoría de los héroes de aquella noche de mayo no vivieron para ver los frutos de su sacrificio. Antonio de la Maza, Amadito García Guerrero y muchos otros fueron perseguidos y asesinados. Solo unos pocos, como Antonio Imbert Barrera y Luisa Mía Matió, sobrevivieron a las purgas iniciales. Su valentía, sin embargo, se volvió legendaria. El 30 de mayo es una fecha grabada en el alma del pueblo dominicano. Representa el fin de una era oscura y el nacimiento doloroso, y a tropiezos de una nueva. El amanecer después de la larga noche de Trujillo tardó en llegar, y estuvo manchado con más sangre, pero fue, sin lugar a dudas, un amanecer.